Yo le pedí que nos apoyara con esta presentación de los controles de Lutron, que son los que hemos usado mucho. Y aquí, a continuación de lo que les ponga, nosotros vamos a hablar de algunos casos de aplicación. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a partir de la idea de cómo inician los controles de iluminación hace más de 56 años con el aspecto de la atenuación, el poder subir y bajar la intensidad de la luz. Y esto fue a través del fundador de la empresa, me voy a estar moviendo, el señor Joel Spira. Este señor es quien inventa el primer dimmer del mundo. Así como Thomas Alva Edison inventa la bombilla, el foco Edison, este señor Joel Spira, que de hecho murió ayer, hace un año, ayer fue su primer aniversario, él es quien inventa el primer dimmer. ¿Y qué es lo que podíamos controlar? Realmente eran prácticamente lámparas incandescentes, que era un filamento, y era relativamente sencillo, aunque lo novedoso era que podíamos controlar la luz desde un dispositivo que estaba en una chalupita. Es decir, no era un tablerote, no era un aparatote, no era un reóstato. Era un dispositivo que cabía dentro de una chalupa. Ahora, en aquellos entonces, hace 56 años, cuando el señor Spira inventa esto, pues existían las lámparas incandescentes prácticamente, y las controlaban de la siguiente manera. Teniendo un atenuador, que era el dimmer de bolita, el dimmer rotary, llegaba a una lámpara incandescente en este caso, y cerrábamos el circuito. Y lo que el señor Spira se dio cuenta es que con un dispositivo, que este es su símbolo, que se llama TRIAC, él podía controlar el paso de la corriente a través de la onda senoidal. Si yo dibujara aquí una onda senoidal y en la parte viéramos que tenemos voltaje y corriente, lo que él descubrió con el TRIAC es que podía controlar el lado positivo y el lado negativo de esta onda senoidal, y le dejaba o no le dejaba pasar corriente, de tal manera que si yo ponía el dimmer al 50% y la lámpara estaba al 50%, la realidad es que yo aquí dejaba pasar el 50% de la corriente, y el efecto era la atenuación. Pero hoy en día creo que nos estamos viendo invadidos por la iluminación de LEDs, y yo digo que hay una LED manía, y gracias a arquitectos como Joaquín, que se meten a estudiar todos estos temas de los LEDs y que nos vienen a compartir información, estamos entendiendo que los LEDs son bien difíciles de controlar, y desgraciadamente algunos fabricantes tienen que ponerle 2 cables a su driver para que funcione el LED, 3 cables, 4 cables, señales de 0 a 10 volts analógicas, señales digitales, y se convierte todo esto en una complejidad tremenda. Entonces la idea, algo que me pide Joaquín, es que de alguna manera les comparta una forma como muy sencilla de poder buscar el atenuar dependiendo la necesidad real. Yo he trabajado con el ingeniero en proyectos que tienen estadios, hoteles, el corporativo BBVA, 300,000, bueno, fueron como 15,000 luminarios de LED, una complejidad tremenda. Pero ¿cómo hacemos que esto funcione? Entonces, yo quisiera dividir este pizarrón en varios temas. Uno es entender la luminaria o LED, es decir, la aplicación. Y ya cuando llegamos al luminario, que decidieron que es este tipo de luminario de tantos watts, de tantos volts, con tanta reproducción de color, etc., irme un pasito para atrás y entonces preguntarles cómo lo quieren controlar. Y aquí es donde el tema de la iluminación y el control se hace muy divertido. Para yo tener una luminaria, la primera pregunta que les voy a hacer
es ¿qué control quieres en tu luminaria? ¿2 hilos? ¿Saben lo que significa control de iluminación a 2 hilos? ¿Sabes, ingeniero? Sería inestable, ¿no? En un momento dado. ¿Mande? Tendríamos un problema de inestabilidad, necesitaríamos un tercer hilo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque hay luminarios que sí pueden ser controlados a 2 hilos. Y hago un dibujito rápido. Yo tengo un dimmer y esto se ocupa muchísimo. ¿En dónde? En el retrofit. Oye, ingeniero, quiero poner esta iluminación y la quiero hacer atenuable. ¿Podré meterle un tercer hilo de ese apagador? ¿Subirlo? ¿Podrá caber? ¿Llevarlo al luminario? ¿Tendrá espacio? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si pueda o no pueda tener el tercer hilo? Entonces, ya empezamos a hablar de retrofit. ¿Y a qué se le llaman 2 hilos? Yo tengo un dimmer, D de dimmer, y voy a llegar a un luminario. Y para que este luminario de LED funcione, necesito un driver. ¿Correcto? Ya. ¿Cuántos hilos llegan al driver? Controlo los hilos. Y ahora viene la siguiente pregunta. Hace 55 años mi patrón, que inventó el tema del dimmer, le decía, ¿quieres controlar forward phase o reverse phase? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en la onda senoidal, cuando teníamos lámparas incandescentes versus lo que tenemos hoy, y esta lámpara estaba al 50% de su intensidad, pues el 50% de la corriente pasaba por la onda senoidal. 50%, entonces 50% apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. Esto lo hacemos 60 veces en un ciclo. Entonces no lo vemos en el ojo y lo que nosotros captamos es la atenuación. Si yo quiero poner un ambiente mucho más cachondo, quiero poner al 15%, pues a lo mejor está 85% apagado, 15% encendido. 85% apagado, 15% encendido. ¿Está clara la idea? ¿Sí? ¿Está clara? Pero ahora empezamos a encontrar, si se fijan, las curvas que pueden tener las lámparas incandescentes o las lámparas de bajo voltaje magnético, se controla normalmente el lado derecho de la onda sinusoidal, representando el 50%. Pero cuando empezamos a meter electrónica, las lámparas fluorescentes, las lámparas de bajo voltaje electrónico, resulta que los dimmers proporcionan el lado derecho de la onda senoidal y ahora la electrónica que tenemos aquí no soportan el lado derecho porque está apagado, se enciende, apagado y se enciende. Y ese golpeteo, pues oigan, eres ni un boxeador. Entonces de repente las lámparas como que parpadean, como que bailan y como que ay, ya me dolió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cambiar el lado que vamos a controlar en la onda sinusoidal dentro de la misma frecuencia, la misma corriente. Y ahora la volteamos, y a esto le llaman reverse phase, voltean el lado de la onda sinusoidal. Entonces ahora la lámpara va a recibir el lado 0, se enciende y después se apaga. 0, se enciende y se apaga. Y de esta manera tenemos un arranque suave. Más suave. Porque arranca por 0. Entonces ya las lámparas como que ya se sienten más holgaditas, hasta bajan de peso, a todo dar, ¿no? Y ahora cuando estamos hablando de lámparas de LED, ahora le llaman leading edge dimming o trial edge dimming. Son lenguajes que ocupan, significan lo mismo. ¿Quieres el lado derecho de la onda senoidal o quieres el lado izquierdo? ¿Quieres leading o trailing? Leading, trailing, pero es lo mismo. Pero ahora tenemos que ser mucho más finos porque el paso por 0 no se puede desfasar. Siempre tiene que arrancar y en el mismo punto del lado positivo tiene que pasar por el mismo punto del lado negativo para que sea la atenuación muy finita. Y entonces, ¿cómo te llamas, Miguel? Gerardo. Gerardo, si te pregunto si quieres 2 hilos
La siguiente pregunta es: ¿qué quieres? ¿Leading o trailing? ¿O forward face o reverse face? Entonces, cuando le empezamos a preguntar eso a los fabricantes, se tienen que ir con sus ingenieros a preguntarle: oye, ¿nuestro driver qué es? Ah, leading o trailing. Perfecto. Entonces, vamos a ponerle reverse face, o le llaman leading o trailing. Y ya tenemos ahora el control de dos hilos. Entonces, pensemos que yo quiero hacer un retrofit en este salón. Joaquín les va a mostrar algunas aplicaciones, y donde un diseñador de iluminación se junta con un diseñador de control y empezamos a hablar de: oye, ingeniero, ¿y qué le vamos a poner? ¿Leading o trailing? Leading, Rubén. Ok. 2 hilos o 3 hilos. ¿Por qué no digital? Y entonces empezamos a hablar de que hay controles. Y quiero hacer como una foto. Una cosa es el control, lo voy a llamar simplemente una cajita que es el control. Otra cosa es el driver, y otra cosa como tal ya es el foco o el lente o el LED, el diodo. Yo estoy únicamente hablando de aquí para acá. ¿Correcto? El LED, les quiero decir algo que no sé si se lo han dicho, pero todos los LEDs del mundo, todos son atenuables. Todos los diodos son atenuables. ¿Qué lo hace o qué no lo hace realmente atenuable? El driver. ¿Ok? Entonces esta charla es del driver hacia el control. Entonces, te había dibujado un dimmer. Aquí tienes una lámpara de LED y que te dicen: tengo un LED de 127 volts y yo aquí debo de saber si es leading o trailing. ¿Cuántos hilos recibe? 2. Padrísimo. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor tengo un driver, y ahora aquí tengo un driver, y mi driver tiene un control de 3 hilos. Quiere decir que mi control tiene que darle un tercer hilo, y por ese tercer hilo va a ser únicamente comunicación. Yo por acá prendo y apago, y por acá atenúo. Entonces eso ya le llamamos control de 3 hilos. Después me dicen que hay controles de 0 a 10 volts. Y hemos visto proyectos muy grandes con control de 0 a 10 volts y que tienen grandes oportunidades cuando es inalámbrico y grandes desventajas cuando son sistemas cableados. Déjenme explico. Control 4 hilos, 0 a 10 volts. ¿Qué significa esto? Imagínense, puedo poner un ejemplo sin decir que, ingeniero, usted no dice nada. Usted no diga nada. Por supuesto. Imagínense que este es un edificio corporativo muy grande, que contratan a Joaquín Jamaica en el diseño de iluminación, y Joaquín les dice que este luminario debe de ser de tantos watts, de tanta potencia, X. Y les voy a hacer un diagrama de lo que significa control de 0 a 10 volts. Este es un luminario un poco magnificado, donde tengo una fase, donde tengo un neutro, donde tengo una tierra y ya encendió. Y por otro lado tengo un hilo que le llaman 0 y otro hilo que le llaman 10, y este es corriente directa. 0 hace que cuando yo mande a bajar la intensidad de control, estoy bajándole de 10 volts de corriente directa a 9 volts de corriente directa a 8 volts de corriente. Y cuando llego a 0, la lámpara se apaga. Cuando pongo 1, cuando yo pongo una lámpara al 1%, la lámpara está al 10% en su intensidad. Cuando lo pongo al 2%, la lámpara está en su 20%. Cuando pongo el 3, está al 30%. 0 a 10 volts. Y si quiero 25%, 25% lo pones entre 2 y 3. No, O sea, 2 y 3. 2.5.
No hay 2 y 3. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué es digital? Es analógico. Eso va a No, espera. Si es analógico, entonces yo sí puedo tener intermedios. ¿No? El control del driver y el control del dimmer solo te dan 0, 1, 2, 3 como pasos. Para mí, cuando vas a pasos, lo acabas de definir, es una situación digital. Cuando es una situación que puede ser una infinidad de divisiones en una recta, Ya hablamos de ya no escalones. es digital, es una situación análoga. Ana- Te puedes hablamos de poner el escalones. punto que tú quieras. Bueno, Son conceptos. A lo mejor en esa situación, totalmente de acuerdo, pues es así es. así es. Bueno, O sea, 0 es apagado y Ok. 10 es 100 de acuerdo, y pero tengo 9 pasos. pues sí, pero no puedes poner 95, 85, No 73, puedo. 83, 81, No puedo. 22. Bueno. Entonces, para mí, o sea, es una situación digital. Porque no puedes meter mitades, ni cuartos, ni octavos. No puedes. Bueno, No puedes. así es el control. De 0 a 10 volts. 0 a 10 volts. Con pasos, Dime. entonces se llama de pasos 0 a 10 volts con pasos de 1. Tan. Así está. ¿Luego qué? 0 a 10 equivaldría al dimmer. Equivale al control correcto y al driver. Este es el driver del luminario. El dimmer de 0 a 10 volts y el driver de 0 a 10 volts se hablan entre ellos. O sea, el dimmer le manda 1 volt y el luminario se pone al 10%. El dimmer le da 2 volts y el luminario se pone al 20%. Y así se lo lleva. Si yo quiero 15%, No hay. no se puede. Y aquí entramos con un concepto con los diseñadores de iluminación. Es que crees que yo quiero, por la orientación, la luz, la ventana, quiero 33%. O 30 o 40. Entonces, ese es un tema de lo que significa el control de 0 a 10 volts. Otro tema, vamos a pensar que la luminaria que está pegada a la ventana, la quiero atenuar, porque hay incidencia de luz natural, pero resulta que este luminario está en el sistema normal y este está en el sistema de emergencia. A ver si les suena. Y luego este está en normal y X, ¿no? Entonces, imaginen el cableado de normal y el cableado de emergencia, y después el cableado de control de normal y el cableado de emergencia de normal. Van independientes. Correcto. Correcto. Hay casos que van independientes, hay casos que simplemente son lámparas normales que cuando les falta la energía se encienden. Porque tienen un balastro de Porque batería. tienen. No estoy hablando de balastro de batería. Ah, ok. Nunca dije eso. Yo tampoco, bueno, tampoco lo entendí. Entonces, aquí tenemos un circuito, por decirlo, normal. Y aquí me tengo que brincar, ¿verdad? Y después tendríamos que poner otro para las luminarias de emergencia, que vamos a suponer que es este. No sé. Estos dos, o a lo mejor, como ejemplo, estos tres. Pero se empieza a complicar la cosa porque no nada más me piden dimeo en normal y en emergencia. De repente hay clientes que nos dicen, ¿qué crees? Que las luminarias que están pegadas a la ventana, sí las quiero atenuar. Las que ya están muy alejadas de la ventana, no las quiero atenuar. Ya no tiene caso, ya no tengo tanta incidencia del sol, entonces déjalas en on-off. No las quiero atenuar. Pues imaginen que estos luminarios no son dimerizables. Le voy a poner no dimeable, no dimeable, no dimeable. Y tenemos el mismo caso con normal o con emergencia. Entonces tenemos sistemas normales de emergencias dimeables, normales de emergencias dimeables, normales de emergencias no dimeables. Se convierte en una pachanga. Mucho tubo, mucho cable, mucha instalación, muchos posibles errores, mayor tiempo. Pero existe. Y es lo más económico que encontramos en el mercado, la atenuación de 0 a 10 volts. ¿Sale?
Entonces, eso es lo que significa 4 hilos o 0 a 10 volts. En Europa hay unos luminarios que tienen control de 1 a 10 volts. Quiere decir que en México o en Estados Unidos el 0 significa apagado, en Europa el 1 significa 10% y algo adicional lo tiene que apagar. Un dispositivo mecánico, un cortacircuitos, un apagador, algo lo tiene que apagar. Pues esto se empieza a volver un poco más complicado. ¿Hasta aquí vamos bien? Y luego viene un sistema, ahora sí, digital, que fue lo que terminamos haciendo. Es un sistema de 4 hilos digital y tiene un nombre que se llama Ecosystem, y en Europa le llaman DALI. ¿Y qué significa esto? Imaginen que ustedes a un edificio ponen con un circuito eléctrico, empiezan a alimentar toda la iluminación y la prenden. Y cada uno de los luminarios en su interior tiene un driver como si fuera de 0 a 10 volt, pero ahora es digital, y que cada uno de ellos le podemos dar, mucha gente le dice una IP, una dirección, un nombre, un apellido, un CURP, un RFC. Y yo puedo hacer que estos luminarios que están en normal o que están en emergencia se puedan atenuar dependiendo de la incidencia de la luz natural, y estos que están un poco más alejados, posiblemente si hay mucha luz estos estén apagados, estos que siguen estén al 30%, estos que siguen a lo mejor están al 80% y los que siguen a lo mejor encendidos, pero todos en el mismo circuito eléctrico. De esa manera, cada luminario al tener una dirección puede entender y escuchar y hacer lo que quieran, y ya no me importa el cable eléctrico. Nada más lo alimento y enciendo. Y por otro lado tiene la inteligencia de recibir señales de un sensor de luz de día, de un sensor de presencia. Y son sistemas de 4 hilos, porque necesitaríamos fase, neutro, la tierra que no se cuenta, un hilo de control y un hilo de control digital. Y yo aquí puedo atenuar de 1 a 100 y lo puedo dejar en 1, 2, 3, 4, o así lo puedo dejar donde yo quiera, y tiene una dirección. Y lo que van a empezar a ver a partir de octubre de este año es, se empieza a convertir en algo bien complicado, el tubo, el cable, sube el cobre, todo este rollo. Entonces lo que estamos haciendo es que a los luminarios, ¿por qué no les ponemos una cajita que tenga esa dirección y que escucha el dispositivo que tú quieras? Entonces les traje un ejemplo de eso. Y decidimos ponerle, como este es un luminario de LED atenuable hecho en México, buena calidad, perdón, yo ahí lo enciendo, y en la parte de arriba tiene una cajita que va a escuchar las direcciones que se necesiten. Ejemplo, le queremos poner, el luminario está ahí arriba, y para yo poder controlar ese luminario que ya está instalado ahí arriba, le debería de dar un control o un apagador, y la idea es que ya no tengamos el apagador en la pared con cables y con tubo, porque a lo mejor ahora esta oficina es muy dinámica y ahora la volteamos y ahora vamos a ver para acá, y ahora lo volteamos y ponemos un muro en medio y hacemos 2 oficinas porque tengo 2 puertas y ya no me importa el cableado. Entonces lo que hago es darle direcciones por radiofrecuencia. Este es un control remoto de FM radiofrecuencia. Abro la compuerta de comunicación del luminario.
y le digo que quiero ponerle un apagador. Un apagador para que usted controle su luz individualmente. O un apagador que controle un grupo de luminarias. Quiero ponerle un sensor de presencia, porque quiero poner un sensor de presencia aquí, sin cables, sin tubos, instalación muy rápida, muy limpia. ¿Lleva batería ese sensor? Lleva una batería que dura de garantizado 10 años. ¿Ok? Y quiero ponerle este tema que estábamos platicando, que es el sensor de luz de día, ¿no? Si hay mucha luz, el luminario se atenúe, si hay poca luz, aumente, y todo este tema. Entonces, pongo un sensor de luz de día. Ya todo es inalámbrico. Entonces la idea es que ahora sí los retrofits que antes eran de 2 hilos, ya no me importa si no son 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, ya es inalámbrico y digital. Y luego cierro la comunicación. Desde el principio Tesla, pero Tesla para control, porque yo vi una lámpara alemana hace como unos 10 años, donde la lámpara era carísima, costaba 20,000 pesos cada lámpara, y tenía un dispositivo de radiofrecuencia, pero ya no tenía que buscar ponerle ningún cable, ni ningún aparato, ni nada, todo era así como nos has enseñado. Pero como no se vendieron, se retiró la empresa que la tenía, pero realmente ese es el principio Tesla para mí, porque el experimento de Tesla donde mandaba electricidad a través de una alta frecuencia, y el hecho de que estuviera puesta a tierra ya se cerraba el circuito. Excelente, porque aquí todavía dependemos de tu fase y tu neutro. Sí, para que se le Pero revise. esa lámpara que te comenté no traía estos controles, nada más era prenderla y apagarla, pero a través de radiofrecuencia. De hecho, esto es radiofrecuencia, esto es FM. Y lo que nosotros hicimos fue que nos registramos en la Cofetel, dimos de alta nuestra radiofrecuencia y nadie se puede poner ahí. Entonces yo ya, el luminario que está aquí puesto, ahora sí les puedo decir, oye, bueno, pues esto lo pierde la gente, ¿no? ¿Dónde lo quieres? Tenemos un adaptadorcito, ¿no? Lo pegamos y yo desde aquí ya tengo mi control. Mi encendido, mi apagado. O si hay gente, enciende, y si no hay gente, apaga. Entonces, este tema, mi patrón lo inventó en 1994, pero era muy costoso. No, realmente esto era para los edificios premium, rich and famous, ¿no? Y hoy realmente está muy atractivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo que queremos es hacer la conectividad. Queremos entender primero, y voy a hacer esto primero pequeño, ¿no? Y ahorita lo amplío. Pero, ¿qué pasa si yo, esta oficina, no quiero, o sí quiero, no sé, quiero un dimmer en la pared, o quiero un switch, prender y apagar? ¿Quiero un sensor de luz de día o no quiero un sensor de luz de día? ¿Quiero un sensor de presencia o no quiero un sensor de presencia? Entonces, dependiendo lo que en ese edificio, en esa pequeña oficina, el cliente quiera, podemos poner un apagador, y así con este mismo principio de que lo puedo prender manual o lo puedo prender o apagar por radiofrecuencia, podemos empezar a poner apagadores. Entonces, el tema es, ¿qué quieres en esta oficina? Un apagador acá y otro apagador allá. ¿Hay apagador allá? Allá sí hay, pero Sí, un tablero. Hay un tablero, pero no hay un apagador escalera. No. Entonces ahí está. Pones esto como apagador escalera, ya sin tubos, sin cables y de volada. Entonces la idea es ir repasando, dependiendo de lo que el diseñador de iluminación pida. Él pide, porque él es el que sabe, un luminario de empotrar, un luminario de sobreponer, un luminario de 60x60, un luminario de 1.22, lo quiero atenuable, lo quiero de LED, lo quiero 2 hilos, lo quiero 3 hilos, lo quiero 4 hilos.
85, 90 de reproducción de color. Lo que quieran, ya que decidieron la necesidad del cliente, que si es un Walmart, que si es un Suburbia, que si es un Starbucks, ya me lo pasan y me dicen, ven, pone tus controles. ¿Qué quiere, ingeniero? Inalámbrico, alámbrico, 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, y entonces cada uno de estos espacios se va armando como si fuera un sistema standalone, como un sistema que este cuarto no se habla con nadie, pero si tengo mi sensor de presencia y si tengo mi botonera. Entra la gente, prendo la luz, se va la gente, se apaga. Entra la gente, prende la luz, pero quiero apagar las luces de enfrente. Control para enfrente, control para atrás. ¿Correcto? Fácil. Y luego vamos escalando las necesidades del cliente. A lo mejor, ahora la necesidad del cliente es, no tengo un espacio tan pequeño, tengo un espacio un poquitín más grande, y este espacio requiere tal vez un sistema de dimeo un poquitito más sofisticado, que en Lutron se llama Graphic Eye, y puedo tener balastros atenuables o drivers atenuables, sensores de luz de día, sensores inalámbricos, y a lo mejor aquí, como en esta oficina, un par de cortinas. Y las cortinas también pueden hacer este rollo de que si hay luz se bajan, si no hay luz se suben, si hay gente hacen algo, o sea, lo que uno vaya realmente necesitando. Y si ahora el piso ya no es un cuarto de piso, es todo el piso, posiblemente yo necesite tableros, y esto nosotros le llamamos escalabilidad. Dependiendo del tamaño lo podemos escalar. De tal manera que podemos tener controles cableados, controles inalámbricos, cortinas cableadas, cortinas inalámbricas, tableros, paneles y sistemas, que eso está muy interesante hoy, sistemas centralizados, donde muchas gentes necesitan una computadora, un servidor, para guardar toda la información, y hay cuates, como mi hijo, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 o 4 o 5, 10 discos duros, y ahí guardo todo, ¿no? Música, fotos, archivos, Lutron, ¡pum! Mi hijo no tiene más que su teléfono y su computadora, y todo lo guarda y lo almacena ¿en dónde? Claro. Entonces, ¿qué quiere el cliente? ¿Quiere un sistema con un servidor o quiere un sistema que va a la nube? Lo que tú quieras. Hay clientes que dicen, no, yo quiero mi servidor, es mi información, los bancos, ¿no? Nadie va a entrar a mi red, ¿no? Entonces tenemos un poco de todo. Y entonces eso es lo que encontramos en el mercado, ¿no? Luminarios de 2 hilos forward phase, luminarios de 3 hilos forward phase, de 3 hilos, de 0 a 10 volts, de ecosystem digital, de digital o DMX para cambio de color. Inalámbrico o alámbrico. Centralizado, descentralizado, hacia servidor o hacia la nube. Bueno, el control sí, pero definitivamente para la fuerza necesitamos forzosamente el cableado. Sí. Había una compañía, si ustedes seguramente la conocieron, no recuerdo ahorita por gracia el nombre, la tengo. Ustedes tienen una lámpara normal, que era posiblemente lineable o no. Se desconectaba, se tenía su enchufe, se ponía el dispositivo que se menciona aquí ahorita, la cajita, y luego se conecta. Y cada una de las lámparas, por las 10 o 5 lámparas que fueron ahí a conectar, nos daba 15 amperes. Ya tiene tiempo, pero no funcionó muy bien también. Se conectaban, por ejemplo, 8 circuitos, 8 lámparas. Y esas 8 lámparas las iba a encontrar un apagador o las iba a hacer lineable. No llevaba más que la pura alimentación normal, y yo a la cajita con mi control, únicamente mi control, que también nada más llevaba 2 hilos, pero que tenía que estar en el mismo circuito, sí, A, B o C, de las fases, se comunicaba con la cajita sin hacer nada de un retrofit, para no tener que cambiar lámparas, para no tener que cambiar una serie de cosas. Todavía lo tenemos, funciona, no muy bien, pero funciona. En algunas ocasiones le toca apretar 2 veces en lugar de una. No recuerdo ahorita exactamente la marca, pero era un retrofit muy sencillo. Ese foco lo quería yo hacer dimeable, quitaba el enchufe de ese foco, metía mi equipo y otra vez el foco. Otra vez simplemente
la lámpara tenía un enchufe, cualquiera que fuera para mantenimiento, ustedes lo saben. Normalmente se pone un enchufe, se quita el enchufe, se le da mantenimiento a la lámpara para sacar todo el circuito. Un circuito, se quitaba la lámpara, se metía ahí el equipo. A ver si puedo conseguir la página. Me meto, llego a mi control, ese control está en fase, nada más línea y neutro. Con eso atenúo, enciendo y apago. Lo tengo que poner de acuerdo, tengo que poner un test, le hago el test, me voy allá, le hago el test, se sincronizan esa lámpara y son controlitos 2, 4, 6, 8, 10 circuitos en un tanto así como ustedes. No sé si eso lo tengan ustedes en cierta forma. No, lo más parecido son estas cajitas que interceptan el circuito y controlan ese luminario o controlas el luminario individualmente. Sí. ¿La tecnología y la marca son americanas? Sí. Son Bluetooth. No tienen que ver los chinos. No. No, de hecho, ahí el patrón lo que hizo fue, la empresa es americana y nace en Pensilvania, en medio de la nada, ¿verdad, ingeniero? Mi ingeniero ya me acompañó una vez, ahí lo llevé a que conociera la fábrica, en medio de la nada, un pueblo granjero, pero de ahí era la señora, bueno, de ahí es la señora, la dueña, el señor de Nueva York, de Manhattan. Se casan. Ingenieros. Sí. Se casan y se van a vivir a la granja, y ahí ponen la fábrica. Y toda la tecnología, todo se desarrolla in-house, en Lutron. Hay un edificio con cerca de 850 ingenieros únicamente desarrollando. Y hay plantitas. Hay 3 en Estados Unidos, hay una, y creo que es la más grande, está en México, en Chihuahua. Y después hay en China y hay en Londres. Porque yo ya veo aquí muy cercano el preámbulo a lo que hablábamos del sistema Tesla. Si ya tenemos un dispositivo electrónico que funciona como antena, está en radiofrecuencia, pero está enfocado al control. Sí. Ya nada más falta no eliminarlo, sino complementarlo con una radiofrecuencia receptora para potencia. Yo ya no le veo tanto problema. Bueno, no soy especialista, ¿verdad? Pero lo que hizo Tesla, que nadie lo ha querido hacer porque a lo mejor está la patente, es lo que puede prohibirlo. Es recibir, tú todos los días mandas energía eléctrica a través de las estaciones de radio para que escuches música. ¿Por qué no podemos mandar electricidad para prender? O datos, ¿no? Claro, Bajamos datos y es que pesados. Tesla se quedó ahí. Sí. Tesla no pudo transmitir una cierta cantidad de energía ya de potencia, Sí. no energía de control. Ahorita estamos todos con los controles. Está Potencia. Bluetooth, por ejemplo, que ni siquiera es radiofrecuencia. Y hay una serie de controles adicionales. Nosotros ya, algunos equipos, válvulas de control para un on-off completo, no para seguridad. Para seguridad está prohibido todavía. Esto yo creo que sí es un hecho para este tipo de control. Pero únicamente para abrir y cerrar una válvula, pero que no implique seguridad. Y ya existe con Bluetooth, con radiofrecuencia, que directamente tu teléfono dices, ahora voy a cerrar esa válvula, la necesito cerrar ahorita, la estoy viendo, pero ¿qué estás manejando? Únicamente control, señal. Control, sí. No, señal. Pero ya Pero- ¿qué tanta diferencia hay como ingenieros que somos en que mandes potencia? Hay una diferencia de tamaño del... Bueno, sí puede ser, claro. Con todo respeto, hay una diferencia Una de... radiodifusora te manda 20,000 watts de potencia radiada. Emite, La pero no única- manda. Lo que pasa es que lo está mandando en una frecuencia X, Ahora, que no exactamente. es utilizable como energía eléctrica. Por eso, pero la emite, no la manda. Y es la diferencia. De hecho, ustedes deben saber, Tesla, hay un auto que es totalmente eléctrico, que le está pegando ahorita el modelo R, que está ya en 35, 40 mil dólares, que tú destapas, José Luis, te levantas del asiento, quitas la tapa, abres así, está la fila de baterías. ¿Ves? Panasonic. Dices, ay, este es de pila. Sí, es de pila. Abres el cofre de adelante y abres el cofre de atrás y hay hueco para guardar las cosas. Pero no han logrado, y es
tiene una conectividad del tamaño del mundo, trae un pantallón, tienes una palanca adelante o atrás, tienes un acelerador, todo lo demás lo ves la puedes poner casi les falta cualquier cosa para que sea autónomo, pero la energía, mandar la energía al carro eléctrico, pues el problema es el tamaño del cable todavía. El tamaño del campo Sí, porque el tamaño del cable porque se te enreda. Ese es el problema todavía. Ahí se quedó Tesla. Ahí va. Tesla transmitió, acuérdate, puso los dos Focos. focos, no solo dos focos, dos puntas redondas alrededor, y transmitió energía, pero Sí, logró encender 8 o 6. pero ya se ve más modernidad, ¿no? O sea, Ahí tú va. lo que estás presentando. No, eso es otra historia ya. Esto ya Sí, es- para cerrar mi parte y dejar a Joaquín, les quiero compartir hacia dónde va el futuro, y es un resumen un poquito de lo que he platicado. El resumen es, podemos tener controles para lámpara incandescente de 2 hilos, o podemos tener controles para LED de 2 hilos, o de 3, o de 4 analógicos, o de 4 digital, o podemos tener ya inclusive sistemas que en la parte eléctrica todavía se conectan, pero en toda la parte de control completamente inalámbrico. ¿Hacia dónde vamos? A la escalabilidad, donde en un edificio tú puedas tener un apagador y un sensor de presencia aquí, y en el siguiente salón un apagador, un sensor de presencia, un control remoto y un sensor de luz de día, y en el otro salón un apagador, luminarias atenuables, sensor de luz de día. Y después que ya decidieron cómo se va armando cada una de las oficinas dependiendo la necesidad del cliente, ya estamos llegando y poniendo unas antenas. Esta antena es un plato, y este plato abarca 1000 metros cuadrados y puede hacer que todos esos productos que están alrededor y que hablan con esa frecuencia, ya los pueda uno sacar cableado o a la nube, que es lo que muchas veces el cliente dice, yo a la nube, y que me guarden los datos ahí, los de Apple, ¿no? O yo cableado y tengo interacción con Bagnet. ¿Por qué Bagnet? Audio, video, CCTV, acceso, detección, incendio, todas estas otras disciplinas que encontramos en un edificio. Lo bonito o lo interesante es que es muy económico ya comparado con lo que vendíamos hace 2 años, o hace 5 años, o hace 8 años, o hace 15 años, ¿no? Sería bueno, Gerardo, pero proponer que nos pusieran algo así muy moderno aquí en el salón. Baratos. Si es que es barato. Sí, Baratos. como aquí en Urquijo, no Urquijinsky. Entonces, lo que es el Lutron está vendiendo los drivers. Todo lo que es desde el driver para los LEDs, los controles, los dimmers, los sensores, alámbricos o cableados, lámparas no, lámparas es cualquier marca. Sí tenemos luminarios, marca Lutron, pero lámparas no. O sea, una cosa es la lámpara y otra cosa es el luminario. Luminarios, tenemos luminarios Lutron, pero son un poquito caros todavía para México. Quien quiera, con mucho gusto, platicamos. Bueno, Lutron tiene un arreglo con la Itolier. Hace muchos años. Y de hecho, este año vamos a empezar a hacer arreglos importantes con empresas. Por ejemplo, cerramos el de Philips. Tú ya puedes pedir luminarios Philips con control Lutron. Ya, simples. Ya bien integrado. ¿Sale? Gracias, Joaquín. Esa es su tarjeta, ¿no? La pregunta, en alguna ocasión no recuerdo a qué año ni exactamente dónde, me parece que fue sobre la calle de Revolución. Sí. Tener un edificio ahí en donde a nosotros como profesores de aquel entonces de educación basado en competencias nos mandaron ahí para que nos dieran unos cursos. Sí, en Rubens. Ajá, La calle de Rubens. exactamente. No, pregunto si todavía se siguen impartiendo esos cursos, Se hacen porque son muy necesidad. prácticos, son más... Miren, la verdad es que los hacemos a petición de ustedes. O sea, ustedes díganme, a través de... Quiero que nos den un curso de radiofrecuencia para casa pequeña, de radiofrecuencia para casa grande, de instalación, lo que quieran.
tienen módulos ya Sí, elaborados sí. en donde es muy didáctico, se hace un intercambio. Con gusto. Además, también otra última pregunta. Entonces, una lámpara normal, y yo le meto fase, neutro y tierra, Sí, meto el equipo este, y ya tengo conectividad en una lámpara. sí, La marca que sea. sí. Y ese Pero lo lo que hablan necesariamente son... Tenemos para atenuación del LED, realmente usamos una cajita que te soporta 100 watts de LED y te cuesta $72. Otro apagador, $72. Y depende hasta dónde quieras llegar con escalabilidad. Si quieres llegar a un sistema donde lo vas a tener que poder monitorear, reportar, ver consumos, cuestan $10 más, 82. Entonces los 3 hilos están, digo, los 2 hilos, por así decirlo. Y ya lo único que necesitas. Pero me quedó muy claro porque tú mencionas incluso 4 hilos. Sí, Cuando querías empezar. y es un tema de obra nueva, por ejemplo, ¿no? En un proyecto como este, pues para andar metiendo 4 hilos, pero en obras nuevas, donde inclusive los hilos de comunicación me sirven hasta para mandar un mail, Sí. se funde el foco y le mando un mail al de mantenimiento. Hay gente que lo necesita, lo gusta y lo paga, y no le gusta la radiofrecuencia. Por ejemplo, los bancos no son tan amigos de la radiofrecuencia, y no por la gente eléctrica, sino por la gente de seguridad o de IT, ¿no? Así como que, híjole, no quiero tener sistemas con los cuales puedan meter a mi red, y como está mi lana, pues ok, yo les digo que está bien. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Pongo por acá atrás. Eso está en los comentarios. ¿A la red o cómo? No, no. Para conectar esta otra. ¿Esta otra? No, esta. El fusible. ¿Ya? Bueno, estamos aquí en esta ocasión para presentarles algunos ejemplos de aplicación que hemos hecho considerando el uso de los LEDs y los controles, en este caso algunos de los que nos habló Rubén. Uno de los primeros casos que tuvimos fue el trabajo que hemos hecho con Walmart desde hace aproximadamente 10 años. Las tecnologías que en aquellos hace 10 años usamos era cambiar de aditivo metálico a aditivos metálicos full star, de cambiar luminarias para los exteriores con las lámparas horizontales a ponerlas verticales para tener mayor eficiencia, usar fluorescentes compactas en vez de usar luminarios de 60 por 244, por ejemplo, en los bancos. Esto vino evolucionando y hasta el final, aproximadamente hace 6 años, empezamos a ver la cuestión con los LEDs. Y esto, una de las cuestiones que era muy importante era modificar la iluminación de las diferentes tiendas, y una de las cosas que detonó esto fue una instrucción de parte del director general de Walmart en Estados Unidos, en los cuales había que reducir 30% los gastos de operación de las tiendas. Y en eso era, en el caso de la ingeniería, del consumo eléctrico era disminuir 25% en las nuevas construcciones y 20% en las construcciones que fueron a remodelar. Y obviamente algo que se buscaba también era que en algunos casos que fuimos a las tiendas decían que tenían 700 luxes, y en ningún lugar yo encontré los 700 luxes. Cuando más medimos 460, 500 luxes, y eran luminarias todas de fluorescencia. Entonces algo de lo que empezamos a hacer es, analizamos con ellos la posibilidad de los LEDs y encontramos que una de las primeras ocasiones, de los beneficios que tenían era la reducción del consumo de energía, el incremento de la eficacia de luminarias de lúmenes por watt, con las luminarias que existían ya disponibles de LEDs, el encendido instantáneo y también en caso de interrupción de energía, porque todavía las lunas, por ejemplo, en el Costco que está en Polanco,
sigue teniendo aditivo metálico o iluminación de todo el establecimiento. Obviamente se les apaga la luz y tardan 6, 8 minutos en volver a tener luz suficiente como tuvieran. Otro de los elementos que teníamos con los LEDs es que hay un espectro muy amplio de elección de temperaturas de color, índice de reproducción, potencia luminosa y curvas de distribución. Tenemos desde luminarias de LED de 650 lúmenes hasta unas que tienen 60.000 lúmenes. Tenemos luminarias de 20 LEDs hasta 240 LEDs, dependiendo del modelo que utilicemos. La iluminación artificial tiene la posibilidad de ajustes de intensidad luminosa, atenuación y el control, que puede ser coordinar la iluminación natural con la iluminación artificial a través de un sistema automatizado. Los LEDs también tienen una larga vida y bajo o casi cero mantenimiento. Tenemos luminarios a veces de 100.000 horas, que únicamente lo que se tienen que preocupar es poderlos limpiar, porque se empolvan. Simplificación de instalación eléctrica y control, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Materiales y componentes de fabricaciones no contaminantes. Un caso de los que vamos a ver, que era GKN, tenía luminarios con aditivo metálico, y uno de los problemas que tienen ellos es la eliminación de los desechos. Es una fábrica que procesa o que fabrica flechas, y los aceites los recirculan, pero llega un momento que todos los desechos los tienen que eliminar. Y los desechos, hay empresas que les guardan los desechos, pero nada más los guardan y siguen siendo propiedad de la empresa que es la que originó los desechos. Si esa empresa llegara a quebrar, le regresan todos los desechos que tienen, porque nada más son resguardos y les pagan una cantidad de dinero por tenerlos resguardados, no los eliminan en algunos de los casos. Y otra parte que era muy importante en este caso de las tiendas de retail era mejorar la experiencia de compra del cliente en relación a las competencias. Esto fue lo que encontramos nosotros cuando llegamos a Walmart. Este es un Suburbia en el cual tenía plafón, todos eran luminarios estos redonditos de los Dome Lights, y estos eran luminarias de 60 por 1.22, con 2 o con 3 lámparas de fluorescente. Después nos pidieron que hiciéramos lo hiciéramos más eficiente, entonces les propusimos quitar todos los Dome Lights y convertirlo en luminarios de 60 por 60, utilizando 2 tubos de fluorescencia. Estamos hablando de esto hace más o menos 10 años. Esto es como luce actualmente el Suburbia que está en el Toreo. Es algo que todavía no han modificado. Seguramente Walmart ya no lo va a modificar porque ya no es propiedad de ellos, o ya no va a ser propiedad de ellos, están en fase de poderlo vender. Transición. Entonces, una de las cosas que empezamos es, desafortunadamente, lo que empezamos a ver fue con sustentabilidad, y no incidía mucho el departamento de proyectos en estas modificaciones que se hacían o hacían a segunda instancia. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a modificar para poner luminarias de LEDs, pero también aquí se conjugó otro aspecto que era muy importante. En función de la instrucción de reducir el 30% los gastos de operación, se decidió que había que reducir también las inversiones iniciales en las tiendas. Entonces, como muchas de estas se estaban estableciendo en centros comerciales que estaban en desarrollo, tenían la posibilidad de que no tuvieran nada sobre la azotea. Entonces se decidió quitarle los falsos plafones y ponerles domos para poder tener ganancia de luz natural. Entonces se empezó a hacer esto. Estas son luminarias, nada más había plafones en estas áreas y lo demás era totalmente libre. Y una vez que empezamos a ver esto, fue empezar a buscar qué disponibilidad había en el mercado de luminarios para poder ese planteamiento. Esta luminaria, que es la LS18, que es de 244, es una luminaria que CRI diseñó a propuesta de Walmart de Estados Unidos. Las primeras luminarias que llegaron, que se presentaron hace, yo creo que son 4 años en el mercado internacional, las presentaron en una feria de iluminación que se llama la LIFER, que siempre lo hacen en mayo o en junio en Estados Unidos, y nosotros teníamos un lote de luminarias que mandaron a México antes que las presentaran en Nueva York,
para poder hacer unas pruebas en el Superama de Homero. Y estas luminarias eran una parte interesante porque aquí tenemos los LEDs, todo es luz indirecta, pero en estos elementos que tenían acá, por uno va el cableado de potencia y por otro va el cableado de control de 0 a 10. Y esta parte que era importante era para formar líneas continuas en las cuales se pudiera tener un precableado y nada más era plug and play, ir pegando unos con otros, el cableado de potencia, el cableado de control, y otro aspecto que era muy relevante es que estos eran de alta reproducción de color. Este es el espectro que tiene, y esta es una diferencia entre la ropa bajo una iluminación con alta reproducción de color o la ropa con una baja reproducción de color. Y estos eran las luminarias que seleccionamos para utilizarlos en las remodelaciones o en las tiendas de suburbio. Que era la parte importante, era establecer la curva de distribución y las características que tenían todas estas luminarias, y algo de lo que es fundamental, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero era la garantía que dan de 10 años en todos esos productos. Las corridas financieras que hacían en Walmart era para que pudieran tener hasta el final de la vida, que a veces son 7 o hasta 10 años, la remodelación de las tiendas, las luminarias seguirán funcionando de manera correcta y no tener que hacer una reinversión antes que se generara el otro ciclo de el cambio de luminarios. Algo de verdad que era muy importante, ahí se seleccionaron utilizar 3500 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque 3500 grados Kelvin en caso de la ropa se ven muy bien los colores claros, los colores cálidos y los colores fríos. Y el índice de reproducción de color que teníamos aquí con estas son 93 de índice de reproducción de color, y esta parte que era 119 lúmenes por watt, con una emisión luminosa de 8160 lúmenes y 68.54 watts por cada luminaria de 244. Estos fueron los primeros ejercicios que hicimos, y obviamente este es el suburbio de Colima. Aquí están los downlights y estos elementos que eran separados. A mí en lo particular yo les insistí mucho tiempo para decirles es que podemos hacer un proyecto más eficiente. Se hizo esto. Los tonos de los plafones, estos elementos les llaman los muros móviles, donde son unos muros que están a la mitad de la tienda, y ahí ponen algunos exhibición de ropa para hacerlo. Y entonces ya surgió la posibilidad de hablar directamente con la gente, tanto de proyectos como de planeación de tiendas, como la gente de sustentabilidad y la de construcción, para hacer un trabajo conjunto con ellos, en los cuales nos explicaron exactamente cómo funcionaban las tiendas. Este es un prototipo 45, cuando se le quitó el plafón se les pusieron domos, y nosotros llegamos junto con ellos llegamos a la conclusión que tiene una exhibición de ropa perimetral, un pasillo que este es inamovible y otra zona central de exhibición de ropa. Entonces les sugerimos que por qué no utilizábamos la ventaja de disminuir la infraestructura eléctrica cuando nosotros podíamos energizar y conectarlos al control desde un extremo de las tiras, como se iban interconectando y nada más teníamos una salida, nos conectamos un extremo y nos íbamos por adentro de la luminaria. Entonces se reducía la infraestructura eléctrica que iban a hacer. Entonces empezamos a trabajar con esto y finalmente llegamos a esto que fue el prototipo 45, que se ha venido replicando ya en muchas de las tiendas, en los cuales tenemos, aquí tenemos dos luminarias de 244 para que nada más tengamos una salida. Entonces la cantidad de tubería y la cantidad de cableado que teníamos empezó a reducir de una manera muy interesante. Y como teníamos nosotros también la posibilidad de tener la iluminación natural a través de los domos, aquí hicimos un cálculo. Aquí teníamos nosotros, el piso de ventas tiene con esa distribución sin limpiecito, tiene aproximadamente, estamos hablando de arriba de 930 luces. La experiencia que habíamos tenido anteriormente con las tiendas como los supermercados es que si teníamos la tienda completa con toda la iluminación, sin ningún solo mueble en el interior, como en un supercenter de 10.500 metros cuadrados de piso de tienda,
Si teníamos nosotros 1500 luxes, cuando le fueron a poner, le pusieron los racks, le pusieron todas las mercaderías y todo, fuimos y medimos otra vez y tenía menos 50% de lo que había sido el nivel original. Y en caso de las tiendas de Suburbia tenemos aproximadamente menos 30-32% de nivel de iluminación una vez que le pusiéramos toda la exhibición de tiendas, porque la ropa absorbe la luz. Entonces, ¿qué queramos? Que ellos determinaron que eran 600, llegamos a la determinación de 650 luxes, hay que estar, salud, por arriba de los 930 luxes para poderlo hacer, que aquí lo tenemos. Y una de las partes interesantes era de que queríamos tener una luz de 930 luxes o 650 ya cargado de ropa en todo el piso de ventas. Obviamente este es el ejemplo como si fuese una tienda de ropa que fuese más o menos como los supermercados, donde el tiempo que duran para comprar una ropa es bastante rápido, por eso los niveles son altos y son muy parejitos. Y les empezamos a poner también, en este caso, los muros móviles, unos acentos de luz, y en las esquinas también unos acentos de luz para resaltar algunas piezas importantes que querían. Se empezó a hacer esto, 930 luxes, aquí estaban sin plafón, y aquí se alcanzan a ver el nivel donde están puestos los luminarios. Eran aproximadamente 4,50 metros sobre el nivel del piso. Estos finalmente llegaron a la conclusión de hacer unas tiendas que fueran muy económicas. Cuando empezamos a trabajar con ellos en la modificación de sus tiendas, nos comentó el director del proyecto que podíamos cuestionar todo, que podíamos tal vez cambiar todo, pero que tuviéramos muy presentes que para ellos la tienda más bonita era la que les costaba menos dinero. Entonces ya estaba dicho todo. ¿Por qué? Porque dicen, no podemos tener una tienda en donde digamos que tenemos los precios más bajos y sin embargo tenemos una ostentación de un sistema de iluminación o en general de toda la tienda, que pueda parecer que las cosas lujosas que tienen son las que se van a pagar por parte de los precios. Pero ahora, sí. No, es una duda. Ese nivel de iluminación medido, ¿a qué altura? A 1 metro del piso, a 1 metro sobre el piso. Y también siempre tenemos la siguiente duda. Normalmente entras a una tienda de este tipo y tú vas en un pasillo, entre comillas. Sí. Si yo lo veo a 1 metro, ¿qué pasa con la medición en la parte vertical? ¿Qué niveles o cómo lo consideran ustedes? Lo que pasa es que en una de las cosas, ahorita lo vamos a ver en esto, todo el perímetro que tiene la tienda tenemos una luz. Aquí está esto, que son todos los muros perimetrales, y estos elementos que tenemos aquí son los que harían básicamente los pasillos. Más o menos la altura de los lugares donde exhiben la ropa, que son colgadores, tiene aproximadamente entre 1,20 metro de altura. Entonces esto, ¿por qué? Porque al final de cuentas no tenemos y los verticales lo estamos reforzando con todo esto que era tener todo el muro perimetral iluminado con un refuerzo de luz. Y una vez que tuviéramos esto y ya que tenemos la luz natural, les empezamos a insistir también que por qué no hacíamos coordinar la luz natural con la luz artificial y que tuviésemos la iluminación artificial funcionando de manera automatizada con la luz natural. Y le decíamos por qué. Hicimos este es un ejemplo de que cuando nosotros tenemos un sistema de iluminación atenuado al 10%, nuestros ojos ven aproximadamente el 32% del nivel de luz que ven nuestros ojos. Una cosa es lo que miramos y otra cosa es lo que vemos. Y nosotros tenemos que diseñar para los usuarios de esos espacios. Entonces, en base a esto, empezamos a buscar con ellos. También les comentamos que los LEDs, como el caso del fluorescente, si el fluorescente lo atenúan 50% y el consumo eléctrico se reduce el 50%. Si nosotros atenuamos los LEDs en un 50%, la energía que consume ese sistema es un poquito más del 50%.
Y otra de las cosas que es importante, teníamos, en el caso por ejemplo de lo que tenemos acá, teníamos los niveles de iluminación, aquí tenemos más o menos como en 1005 luxes. Cuando lo tenemos, lo que ha venido aconteciendo con las luminarias en la actualidad es que han aumentado de potencias luminosas, han reducido sus consumos eléctricos y han reducido también los precios. Y uno de los casos que hemos nosotros buscado es que se mantengan las mismas potencias eléctricas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestras luminarias funcionando al 100%, tendríamos, como en el caso aquí, 1000 o 1050 luxes. Si nosotros vamos a tener 1100 luxes y necesitamos 650 o 930, podemos reducir, y ese margen que tenemos ahí nos va a permitir que consumamos menos energía, y además, si nuestros LEDs funcionan más fríos, podemos aumentar la vida útil de los LEDs a una mayor distancia. Entonces, una parte que era importante, también les hicimos un análisis de la luz natural. Esto es de lo que llaman el recorrido del sol durante un año. Esta línea blanca que está aquí indica el amanecer y el atardecer. Este es el 21 de diciembre y este es déjame ver, es 21 de diciembre, y aquí en medio está el 21 de junio. Aquí los días son más cortos. Esta es la línea que indica el amanecer, y este es en el 21 de junio, es cuando tenemos el día más largo del año. Y empezamos a buscar esto que nosotros, las tiendas regularmente abren a las 9, 10, a las 10, 11 de la mañana. A las 11 de la mañana y cierran hasta 9 de la noche. a las 9 de la noche. Y una de las cosas que era importante era pero los empleados llegan desde las 7 de la mañana. Y si estamos a las 7 de la mañana, este es el tiempo que usan para acomodar la ropa, para hacer todos sus arreglos y lo que tengan. Entonces les sugeríamos a ellos que este es el horario donde tenían que tener, desde que aquí amanece hasta este horario, tenían que tener aproximadamente la luz prendida si fuera al 100%. Si nosotros hiciéramos esto, nosotros podamos, en vez de tener 650 luxes para los clientes, podemos tener los 300 luxes que indica la NOM 025 y podamos tener reducción de consumo de energía, todo esto que está en naranja, y cuando abriéramos pusiéramos a 650. A medida que iba aumentando la luz natural, nosotros podíamos nuestro sistema, a través de los sensores de luz natural, cómo se iba reduciendo el nivel de iluminación, hasta que en un horario determinado podías tener apagado prácticamente toda la luz artificial en el piso de ventas. Posteriormente, a una hora, empezaba a subir otra vez hasta llegar aproximadamente 1 hora y media antes de que se oculte el sol, hasta que lo tendríamos al 100% la luz, y aquí podríamos otra vez reducir un porcentaje determinado, considerando estos esquemas que tenemos de cuánto percibimos de luz. Hicimos una prueba en el suburbio de Colima. Llegamos con ellos, medimos la iluminación y les dijimos ahí al que estaba operando, a ver, vele bajando de 5 en 5. Estábamos midiendo temperatura de color, índice de reproducción de color y los niveles de iluminación. Lo único que fue disminuyendo a medida que fueron avanzando de 5 en 5 fue el nivel de iluminación. La temperatura de color y índice de reproducción de color no cambió con los LEDs. Cuando llegamos al 70% es cuando se empezaba a observar que estábamos con la luz más abajo. Entonces podemos llegar nosotros hasta el 30% sin que las personas lo perciban. ¿Qué hicimos? Bajamos al 70%, salimos al estacionamiento que tenía aproximadamente como 35 luces afuera, nos esperamos unos 15 minutos hasta que nuestros ojos se ajustaron y regresamos a la tienda. Y yo les preguntaba si habían notado una diferencia entre la tienda cuando llegamos, que estaba a luz completa con tener 70%, ¿no? Y que resulta que nosotros tenemos aquí la tarifa base, la tarifa intermedia y la tarifa punta, y nosotros podríamos reducir esto en 30% exactamente, donde podríamos nosotros empezar a que incidiera sobre el consumo de la tienda la tarifa punta.
Entonces bajamos el 30% en esos horarios cuando la luz del exterior ya no existía, para que pudiéramos tener una referencia más que la luz del estacionamiento. Y lo hicimos para el 21 de diciembre, para el 21 de marzo y el 21 de junio. Y si ustedes observan, ven cómo se va abriendo hasta que lo tengamos. Y aquí tenemos sobrepuesto, esto que tenemos aquí es el horario de verano y este es el horario astronómico normal. Entonces, ¿qué significó para esto? Que empezamos a buscar, hicimos un esquema de esta naturaleza y teníamos un potencial de, una vez que redujimos 52% el consumo de energía en las tiendas, podíamos bajarle otro 47% si usábamos los controles. Y esto que hicimos aquí, que una vez ya se tenía establecido el uso de los sistemas de control, platicando y de una reunión con el ingeniero electricista, le preguntamos y él nos dijo el tablero de cuántos circuitos era lo que estaban usando regularmente en estas instalaciones. Y esto eran más o menos 32 circuitos. Entonces nosotros subdividimos la tienda en 32 zonas de control. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos, si esta zona en un momento dado es la que vende más, es la que vamos a tener más iluminada. Si esta otra zona que tenemos aquí necesitamos incrementar el nivel de venta, le vamos a poner más luz para que llamara la atención. Entonces esto se podía hacer para poder, la zona de las cajas, la zona de la entrada, los elementos posteriores de la tienda, que los podemos tener en zonas de control para poder eficientar el uso de la energía eléctrica para la iluminación. Pero lo que era más importante era que pudiéramos tener en los clientes una experiencia de compra muy confortable, para que en vez de duraran 20 minutos para ir a comprar una prenda de ropa, duraran el doble de tiempo, y en vez de comprar un artículo, compraran dos. Entonces esto fundamentalmente es para poder hacer. Entonces hicimos, este es el prototipo 35, igual hicimos todo el cálculo. Y aquí tienen toda la especificación de las luminarias, en donde se van a poner cada una de ellas. Aquí también nos encontramos una parte muy interesante, es especificar una luminaria por cada lugar característico de la tienda. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas, porque esos son prototipos y lo van a construir allá lejecitos en Xuchate, ahí en la frontera con Chiapas, o lo van a tener allá en el norte, en Ciudad Alemán, la frontera del norte o la del sur, y no tienen capacidad Walmart de poder estar supervisando la ejecución correcta. Entonces hicimos esto, y esto fue de la primera etapa que hicimos para las tiendas que tenían plafón. Esto yo se los presentaba a alguna gente que se dedica también a esto, y me decía que esto podía ser Palacio de Hierro, podía ser Liverpool. Le dije Suburbia. ¿Por qué? Porque también se rediseñó todo el espacio interior de esta tienda. Hicieron otro modelo que se llama de los centros de las ciudades. Una precisión, digo, ahorita ven que decías que la persona que te dijo tienes 32 circuitos, Sí. y en base a 32 circuitos estableciste 32 zonas de control. Nada más cuidado, o sea, una cosa es los circuitos, sí, y otra cosa son sí, es correcto, los controles. es correcto, creo que no aquí lo que hicimos es que clasificamos en cuántas posibilidades tenía de repartir esto, y lo fuimos ajustando conforme los tableros que utilizaban regularmente. Habíamos puesto más zonas, entonces ¿crees que nos van a obligar a tener que poner un tablero más? Entonces, ¿cuántas zonas tienes? ¿Para qué? Porque al final de cuentas esto es un control de 0 a 10. Y el control de 0 a 10 tenemos por un lado la energía eléctrica y por otro lado el control. Pero todas las luminarias que están en el circuito 1 se van a atenuar inmediatamente en el circuito 1. Y por eso los dividimos en tantos circuitos como eran posibles con los tableros que se iban a utilizar, para tratar de ir haciendo un empate entre lo que se estaba haciendo, lo que se buscaba como mejor hacia adelante, para poderlo hacer. Y ahora ya todas las tiendas estas ya todas están empezando a tener sistemas de control de iluminación.
que bajo lo que está estableciendo, realmente el sistema de control, o sea, hemos usado los breakers o controles de las protecciones como controles y no es así. Es correcto, sí. No, aquí dirían, se hizo en el caso, por ejemplo, de los supermercados, que vamos a ver un poquito más adelante, se tiene un concepto en el cual tienen un BMS para controlar la refrigeración, el acondicionamiento del clima, la iluminación y la fuerza. Y entonces en ese caso el BMS son o Nova o Emerson o Danfoss. Y entonces ellos le pusieron un módulo a su BMS para que controlara el 0 a 10. Y entonces ahí lo que tendríamos que hacer es, al final, no nos ajustamos a cuántos circuitos eran, sino cómo necesitamos que se pudiera atenuar la tienda. Y entonces ya se fue ajustando la parte y ir tratando de que si íbamos a poner tal vez 52 circuitos, íbamos a usar un tablero o dos tableros. Entonces, ¿por qué no lo compactamos y usamos un solo tablero? Entonces, porque era la cuestión de eficientar la infraestructura eléctrica y el beneficio que podía tener de usar una luminaria de esa naturaleza. De algunas de las que hicimos, de las suburbias que tuvimos, revisamos lo que era el sistema anterior de fluorescente que tenían y el sistema nuevo de LEDs que hicimos, y en total, en promedio, tenemos un ahorro de 58% entre lo que estaba antes y lo que se hizo con los LEDs. Una situación, lo que puede ser Gerardo. O sea, la fuerza es la fuerza. ¿Es correcto? La fuerza es, yo necesito 52 circuitos porque es la energía que yo voy a mover, voy a controlar. 52. Y si no malentendí la plática anterior, yo puedo tener con direcciones específicas IP, si así las nombró, que es por radiofrecuencia. IP es más bien para una red de Ethernet, pero no importa. Sí. Que yo pueda tener una lámpara encendida al 50% y la siguiente lámpara, que esté en el mismo circuito, al 30%. Es correcto, sí, sí. No me importa, no tiene que ser que las Tiene que ser el circuito. exactamente, Sí. pero mi energía, porque también hay otro problema. Con esto de los LEDs, a los arquitectos, con todo respeto, como consumen ya tan bajos niveles, agarran y hacen unos circuitos del tamaño del mundo y se olvidan del mantenimiento. Y la seguridad. Y la seguridad Porque también. si se te va una protección, se te va todo el recinto y a ver cómo sacas a esa gente. Esa es una. La otra situación es tienes 10 lámparas, ahí fue un peritaje, 10 lámparas en una tintorería. Quitaron 9 lámparas y dejaron una en la noche. El circuito de 15 amperes para las 10 lámparas, pues normalmente trabajaba muy bien. Dijeron, desconectaron eso, desconectaban 9 lámparas, dejaban una sola lámpara encendida. En la noche, esa noche, curiosamente, la balastra se escurrió. Curiosamente cae encima de un tanque de solvente, de una cubetita de solvente, y te encuentras, oye, pues, ¿qué pasó aquí? Pues claro, la protección de 15 amperes normalmente trabajaba con 8 con 10, sube, se queda una sola lámpara encendida, sube de medio ampere a 1 ampere, no pasa nada, de 1 ampere a 2 amperes no pasa nada, pero ya la balastra ya llegó a 5 amperes, se escurre, cae pedazo de chapopote o lo que fuera y bomba. Sí. Entonces, yo nada más quiero que esas situaciones sean más bien planteadas. Lo que dijo es vital. Sí. La fuerza es la fuerza. Sí. Aquí una de las cosas que es importante, este trabajo que hacemos nosotros siempre ha estado y afortunadamente ha sido muy coordinado con las personas o los ingenieros que hacen el diseño eléctrico. Y las dudas que tenemos o los planteamientos que hacemos se los vamos a revisar a ellos para que nos ayuden. Por ejemplo, en una de las tiendas, por ejemplo, vamos a ir más adelante, si quiero ahorita lo contesto con esto, ¿no? Claro. Pero entonces esta parte que era llegamos hasta el 58% en los ahorros de energía que tenían en esto. Entonces fue con mucho
la instrucción que había de parte del director para poder reducir los consumos energéticos, con esto creo que lo cumplimos. Y después del 58%, cuando se puso el sistema de control, se le pudo reducir otro 30% adicional. Que teníamos aquí el 42%, y ese 42% le quitamos todo un 30%, y es como están funcionando muchas tiendas actualmente. Específicamente cuando se apaga la luz del sol, lo podemos reducir, y estamos jugando mucho con la percepción que tienen los usuarios de los espacios. ¿Para qué? Para poder potencializar todos los consumos eléctricos que se puedan tener con estas nuevas tecnologías. También con Walmart se hizo esto, que eran las CIs, que eran las instrucciones de cambios que se tuvieran. Aquí Suburbia 35 y 45. Aquí se hizo una tabla de dónde se iban a aplicar cada uno de estos luminarios. Los niveles que tenían por aquí estaban establecidos, las alturas de montaje donde se tienen que ir a poner, porque finalmente son prototipos y se van a replicar en muchas cantidades. Y esto fue la especificación que hizo de la luminaria, donde se habla potencias, emisión de luminosas, índice de reducción de color, y otra parte que era muy importante, las certificaciones de calidad. Cuando empezamos a trabajar con esto del primer año, nada más 3 empresas a nivel mundial calificaron para las exigencias que se pusieron en las normas, en la norma que hizo Walmart, que era General Electric, que era la original que venía de instrucciones de Estados Unidos, Green y Cooper Lighting. El segundo año siguieron esas 3, el tercer año ya se amplió más, empezó a usar Aquategrance también, y otra marca, no me acuerdo cuál fue, eran básicamente las 4 las que tenían. En este caso se hizo, esto es Supercenter, también se hizo todo ese planteamiento, se especificó en dónde iban en cada uno de los espacios, se hicieron, nosotros hicimos seguramente como unos 15 ejercicios de prototipos más chicos, más grandes. Se hicieron 2 pruebas piloto, una en Arboledas, es que está por donde está la entrada a Arboledas, hay un centro comercial, no me acuerdo cómo se llama, pero le llamaban Arboledas, Valle Dorado, por ahí por Valle Dorado, y otro que se hizo en Puebla, 2 prototipos completitos de LEDs con 2 conceptos. El primer concepto era tiras continuas, y aquí se hizo todos los espacios. Aquí nos mostramos algunos, y este es el ejemplo de cuáles eran los acomodos que se tenían que buscar. Y aquí, en muchos de los casos, se pusieron una línea de LEDs alrededor de los espacios de los límites, porque había una serie que empezaron a poner gráficos en los muros perimetrales, y es buscar una manera para poderlos hacer. ¿Y qué se hizo? En la zona de las cajas están aquí. Esta es una zona de control. La otra zona de control es frutas y verduras, y la otra que tenemos es panadería, que está por aquí. Y ahí viene precisamente. Queremos que todo este grupo de luminarias se prendan y se apagan igualitas. Si tenemos un circuito, 2 circuitos, 3 circuitos, ese es un asunto de diseño de ingeniería. Pero todo este grupo se tiene que subir o apagar de intensidad, y la zona de frutas y verduras y la zona de panadería, y era vinos y licores y lo demás, todo es una sola zona. Entonces ahí se empezó a jugar con todo, y estas líneas tenían todas en los extremos, nada más se tenía la alimentación eléctrica, la alimentación de control, y todo corría por el interior de las luminarias. Y eran de marca Cree, eran de marca General Electric, o eran de marca Aquategrance, o eran de marca Cooper Lighting. Una pregunta, ¿realmente alguien nos dijo aquí en una plática de LEDs que todos los LEDs son asiáticos? ¿Es verdad eso? No. Hay muchos LEDs asiáticos, pero por ejemplo estas marcas que se tienen, por ser Walmart, una empresa norteamericana, prácticamente todas las empresas que se mencionaron fueron de origen norteamericano. Sí, de origen, pero el LED en sí. El LED, no, muchos LED son Cree y
los LEDs Cree son fabricados en Estados Unidos. Otros LEDs son Isia y los LEDs son fabricados en los Estados Unidos. Y otras unas marcas más, pero casi todos los LEDs son hechos en Estados Unidos. Hay algunos componentes que sí traen, como extrusiones y todo, las traen de China, pero los básicos lo hacen en los Estados Unidos. Incluso vienen en las hojas de especificación que dicen que son productos fabricados en Estados Unidos con componentes importados, pero básicamente son las extrusiones. Nos habían dicho eso, ¿no? No, sí hay muchos chinos. Puede haber más que a lo mejor que Sí. americanos, pero Sí. lo importante es saber que sí. Este es un ejemplo ya de aplicación de estas tiras continuas. Este es el otro ejercicio que les decía que se hicieron con puntuales. A diferencia de las líneas continuas, esto cuando se hizo el análisis de las dos instalaciones entre las puntuales y las de líneas, esta resultó más costosa porque hay que bajar a cada una de las luminarias con un cable de alimentación eléctrica y con un cable de control. A diferencia que los instalamos en una punta de la línea y los quitamos mucha canalizaciones, infraestructura eléctrica. Al final es la misma carga, costaba más o menos la misma cantidad de dinero las luminarias puntuales que las luminarias de tiras continuas, pero donde había una diferencia enorme era en que no había que bajar, como en este caso, unos. Aquí se hizo porque había en algunas tiendas había unos grandes ductos de aire acondicionado que están por abajo del techo. Y entonces en esa no se podían poner las tiras continuas porque estas se estorbaban. Entonces se buscó esta otra solución para poderlo hacer, y esta luminaria la diseñó Cree específicamente, en principio, para Walmart. La otra de línea continua también la diseñó específicamente para Walmart. A nosotros nos tocó participar con la gente de Cree en esas, plantear las necesidades para poderlos hacer. Otro que hicimos también, que es una aplicación de LEDs en la plaza del Carillón en el IPN, ese se hizo en 2010 para conmemorar el bicentenario de la independencia. Todas las luminarias son RGB, el sistema de control para crear escenas de iluminación, y aquí fue algo que a mí me pareció cuando nos invitó el doctor Villa a hacer ese trabajo, que por qué lo iluminábamos. Cuando hicimos esto, le dijimos que el diseño de iluminación es una metáfora de cómo consideramos que nosotros estaba integrado el Politécnico por la comunidad, porque es, por lo menos a mí me pasó cuando yo llegué a estudiar Poli hace ya algunos años, que veníamos de muchas partes del interior de la República, y además teníamos, el Poli tiene muchas carreras profesionales, una diversidad tecnológica y además también una gran diversidad ideológica. Se vio manifiesto, por ejemplo, en 1968. Y entonces los colores significaban que cuando nosotros vemos esta plaza a la luz del día, la vamos a ver en blanco y negro, no vamos a cambiar. Pero cuando nosotros la vemos con los colores de la luz que le pusimos, hay muchos colores que dependerá también de cómo nosotros vemos la realidad, desde nuestro punto de vista. Entonces, eso era algo que a mí, cuando me dijo el doctor Villa que me había fumado, ¿no? Psicovisión. Sí. Entonces esto fue lo que hicimos, lo que le presentamos al doctor Villa en aquel entonces. Y con eso aceptó el proyecto. Esto era, básicamente es también los beneficios de las nuevas tecnologías, como son las tecnologías para hacer el cálculo de iluminación y la visualización de los efectos de iluminación anticipados. ¿Eso sí le gustó? ¿Y le gustó? Ah, pues entonces que no diga que la mota es mala. Sí. Pues ¿qué dijo que no? ¿Qué es lo que dijo, no? Pues ¿qué te fumaste? Pues ya sabes. Verdecita. Entonces, Sevilla. Sí, aquí fue una parte muy interesante de este trabajo, porque nos contrataron también para hacer la supervisión de la ejecución. Y aquí se tuvieron que hacer, para esta placita que tenía creo que 40 metros por 70, hicimos 70 planos. Hicimos detalle de los detalles. ¿Por qué? Porque estaba complejo. Estas son la especificación de los luminarios que utilizamos. Todos son de LEDs. Esto era la iluminación de la escultura de Felgueres, y cada luminaria tiene su propia canalización para llevar desde la interfaz, ahorita lo vamos a ver adelante.
Estas eran unas luminarias interesantes que eran las que nos generaban. En el interior está aquí nada más era un ejemplo, pero este es el modelo que hicimos para poder ejemplificar. Pero esto eran las luminarias, se conectan a esta que es una interfaz, y a la interfaz se conecta un cable de energía eléctrica que era alterna, y se conectaba también un cable de control. Y de aquí nada más salen dos cables en bajo voltaje, corriente directa, y ahí también viene la señal y la alimentación eléctrica. Y es un sistema de MX. Este CISO tiene un Light System Manager, que es una computadora, que es un control de MX, a un Ethernet Switch, a la Data Enable, que es la interfaz, y de aquí viene la alimentación para poder prender la luminaria, para poderlas controlar. En esta plaza, este es el esquema. Todo tiene un supresor de picos, tiene un regulador de voltaje con supresor de picos para proteger toda la instalación. Tienen 8.400 watts de consumo, las 872 luminarias que pusimos. Y aquí pusimos estos detalles, y se diseñó, por el proceso de construcción, se diseñó este sistema para poder poner las luminarias. ¿Por qué? Porque al final primero se hizo el colado de la plaza con un concreto, que es un concreto que permitía que el agua no tiene sistema, es una plancha totalmente horizontal, y el agua de la lluvia se transmina a través del concreto, que es el que llaman el concreto ecológico. Pero para poderlo hacer no podríamos nosotros colar esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se le puso un muerto, se le puso el registro y un muerto de unicel, y se coló toda la plaza. Después se vació el muerto de unicel y se hizo la segunda etapa de la conexión, y se rellenó con concreto el resto de lo que tenía allí, que fue una parte interesantísima allí con ellos, de ver estos registros que tienen aquí. Se diseñaron aquí en México, y estos, para que les entre agua bien sellados, tienen que tener una atmósfera de presión del agua para que pueda introducirse en el interior o de los registros o de los luminarios, para poder garantizar que esto no se iba a echar a perder en el corto plazo, porque se gastaron ahí una buena cantidad de dinero en hacer toda esa inversión. Aquí está todo lo que se hizo cuando estuvimos supervisando esto de las canalizaciones, y aquí teníamos todos los detalles, o se hicieron todos los detalles para ver cómo se tendrían que plantear y alimentar eléctricamente y de control. A ver, permítanme aquí. ¿De cuántos pulgadas? Los tubos, todos los tubos eran las canalizaciones eran de 3/4. Obviamente nada más eran 2 cables calibre 14. En algunos casos donde teníamos las interfaces, una recomendación: abajo de 2 pulgadas cualquier tubo se te va a atascar subterráneo. mira, hicimos así. Sí. Ahí nomás te dejo. No, sí, es correcto. Mira, por ejemplo, esto que tenemos aquí, pusimos unos registros. Para que fueran registros, unos llevaban todo el cable de señal y otros llevaban el cable eléctrico, y se hicieron las canalizaciones para poderlos hacer. Y aquí en estas tenían nada más una entrada, y hasta el extremo están unos switch Ethernet metidos en unas cajas herméticas para que estos pudieran alimentar los 72 nodos que teníamos en esto. También se hicieron unos detalles especiales para poner los luminarios, y con unas rejillas, y después, una vez que se probaron, se programaron, se soldaron las rejillas a los marcos que tenían para que no se los fueran a robar. Aunque están ahí, hay vigilancia y todo, nadie les garantiza. Y estos son los resultados. Aquí están las primeras lámparas de LED que utilizamos aquí en México, y todo esto. Estas son luminarias de Cree, de esta misma marca de las que tenemos aquí, y este es el resultado. Los colores, depende del color con que lo miremos, así es nuestra realidad que vemos, ¿no? Entonces, esto fue la idea cuando se la presentamos al maestro Villa, le pareció muy interesante. Otro trabajo que hicimos también y que estamos haciendo recientemente es esta planta de GKN en el Bajío. Ahorita ya vamos al rapidito. Lo interesante de esto es que trabaja 24 horas
361 días por año. Y aquí uno de los elementos es optimización del consumo de energía, el sistema de control, iluminación y coordinación con la luz natural, automatización de la operación y crear las condiciones de trabajo para los empleados benéficas. Hicimos un estudio de asoleamiento porque la penetración del sol, si íbamos a tener ganancia de luz natural en ese sitio, había que estudiar esto para saber cuáles son las temperaturas de confort y cuáles son las épocas del año donde tendríamos el problema de mucha incidencia de calor. Los domos, entonces se usaron unos domos con una doble capa de acrílico para evitar que tuviéramos una ganancia térmica importante. Y además esto nos ayuda a difundir muy bien la luz natural. ¿Doble capa con vacío o ya lo que No, es doble capa, pero no tiene vacío. pegado? No, están separados, entonces se genera un espacio de aire en el medio. Sí. Hicimos el cálculo de iluminación artificial, esto era diciembre, esto era junio, para ver dónde lo teníamos. Este fue y midiera el inicio, la diferencia entre LEDs y aditivo metálico resultó 30% menos. Con estos luminarios, estos son los que utilizamos para ponerlos ahí. Aquí está la selección, los cálculos que hicimos, aquí está el sistema de control que utilizamos. Y este tiene la ventaja de que podemos tener control distribuido. Tenemos aquí los sistemas de control, y aquí tenemos el módulo, que el módulo le proporciona energía eléctrica a las lámparas y también el pulso de control. Y teníamos, esto fue la solución que ellos dijeron, aquí ponemos uno, aquí ponemos el segundo y aquí ponemos el tercero. La carga que teníamos ahí contemplada y podemos ligarlos, y esto tiene la ventaja de que el director, el gerente de mantenimiento en su iPhone trae el control de iluminación. Está totalmente automatizado. Y nosotros hicimos esto porque en ese entonces no había más que este modelo, y obviamente como era un concurso teníamos la competencia, que la competencia estaba proponiendo otra cosa. Entonces nos ocurrió hacer este planteamiento de colgarlos con cables de acero, y aquí la están puestos. Y al final esta solución que hicimos así se transformó en esto, que fue un nuevo modelo que hizo CRI para esta solución. Y este elemento de aquí se hizo un tablero, llega la alimentación, aquí tiene la protección de cada uno de los circuitos, aquí está puesto el sistema de control, y aquí tenemos en una caja metálica puesto todo. Entonces fue una solución. Aquí hice una parte que era muy interesante, porque traían ahí, por un lado, traer la alimentación eléctrica y una canalización paralela a la alimentación de control. 24 volts, corriente continua, 0 a 10 volts. Y ahí con los gentes de ingeniería dijeron, ¿y si lo metemos por el mismo? Entonces se optó por cambiar, en vez de traer dos hilos calibre 14, se puso un hilo trenzado, cableado, ligado por el interior, y se aumentó el diámetro de la tubería para tener cable categoría 1 y categoría 2, y ya los podemos meter por la misma canalización y se ahorran una buena cantidad de dinero. Espacio. Sí, y espacio, y este es el resultado, este fue el cálculo que hicimos, y este es el resultado de lo que tenemos actualmente. Esto ya está yendo ahorita de máquinas, pero esto le resultó tan atractivo a esta empresa. Esta empresa está presente en 27 países, tiene 40 plantas a nivel mundial, y ya están empezando a analizar todo esto para poderlo replicar. Primero va a ser Brasil, creo que después lo van a hacer en los Estados Unidos, porque les ha resultado este beneficio: 54% de consumo de energía anualizado, considerando que tenían que tener un nivel de iluminación, y aquí también se hizo un poquito de maña, porque eso fue lo que la gente ahí nos dijeron. Y de acuerdo a la NOMIT 5 debemos tener 300 luces. Tienen 2 inspecciones por año, pero si tienen luz de trabajo en cada una de las máquinas, no necesitas tener 300 luces. Pon los 300 luces y la vamos a bajar. Cuando venga la inspección de la Secretaría de Trabajo, le pones arriba y lo pones al 100%, vas a tener 300 luces por tu planta, más de 300 luces. Por eso, pero es que lo tienes que manejar por pasillos y por áreas. Tú no quieres
Tú prefieres, y te lo digo en Sí. el mejor de los planes, yo estoy en una planta industrial donde yo necesito, aunque la norma me diga que necesito 600 luces, yo a lo mejor le pongo ahí 800, pero un numeroso pasillo donde casi nadie pasa, Sí. como lo usamos muy poco, ¿para qué quiero tener 800 luces? Los observas por aquí están, estos son las zonas de control que están puestas en cada circuito, y los pasillos precisamente se hicieron así. Se pusieron una iluminación o una zona de pasillos, otra zona de manufactura, y como trabajan, no toda la planta trabaja las 24 horas, sino depende de los procesos, entonces empezó a discriminar, y el acomodo de estas zonas de control fue a resulta y a petición de las gentes de la fábrica. Sí, porque la norma 025 en ese aspecto está sumamente fuerte. Sí. Hay áreas, o sea, dice talleres, si tú debes de conocer muy bien el manual de Westinghouse, y hay varios manuales donde viene la iluminación específica, Niveles de recomendables. específica, Recomendables. de acuerdo al trabajo ejecutado. Es correcto, sí, la Y batería lo que visual. tiene la NOM 025 es nada. Sí, es nada. Lo que realmente requieres es en ciertas zonas un nivel de iluminación mayor que lo que te está pidiendo la 025. Definitivo. Y en lugares donde la 025, o sea, la 025 está grabada pero con H. Y además le falta el IRC. Para fines Sí. Habría que meter el Es IRC. correcto, muchas de las legislaciones o de Escuela. las normas mexicanas están muy antiguas, algunas son copiadas a la letra de los gringos, multiplicadas por .8. Sí, pero esa la copiaron por los pies de los usos. Sí. Sí. Mira, aquí otra de las cosas que tenemos también, otra de las cosas que hicimos, aquí lo voy a mostrar muy rapidito, esto que era muy importante de las certificaciones de las luminarias, esta es la certificación de una luminaria como estas. Son laboratorios externos a las empresas, y estas todas, aquí déjame ver si lo tiene más adelantito, estos laboratorios son laboratorios reconocidos por el Departamento de Energía de los Estados Unidos por la calidad de las pruebas que hacen y porque no hagan trampas. Entonces, como en el caso de Walmart se pidió que estos laboratorios fueran los que certificaban la calidad de los productos, por eso muchas de las empresas mexicanas no pudieron calificar, porque no reunían las características. Y en el caso de esto fue un caso que estamos haciendo y que hicimos aquí la curva de distribución. Hicimos esto recientemente para Fábricas de Francia. Esta es la ayuda de las tecnologías también para poder hacer las simulaciones. Este es el render del estudio que hicimos, y esto fue una fotografía que tomamos. Aquí hay otra fotografía de estas. Entonces, aquí no solamente es poder conocer estas cosas, sino conocer los elementos para que los resultados que buscas son los resultados que los clientes están buscando y que están aprobando. Entonces, esto lo hicimos porque fuimos a medir precisamente esta tienda para la NOM 25, y en la noche aprovechamos para poder tomar estas fotografías, y yo acomodé estos renders, los fui desde el punto de vista para que coincidieran aproximadamente con las fotografías que hice yo después, y esto nos permite a nosotros buscar que las soluciones de las nuevas tecnologías no solamente nos ayuda a conseguir ahorros de energía, confort para los usuarios, economía para los clientes, sino también que nos permite visualizar con anticipación todos los efectos que queremos lograr con la tecnología. Y esto ha sido el fruto de ya varios años de trabajo en esto, y esto es pues básicamente lo que nosotros podríamos compartir con ustedes, y pues agradecerles la paciencia para su atención. Al contrario, gracias. Claro, Tienes que hacer un portaaviones. claro.